Aleluya, qué bendición, amados hermanos, amada familia de familias, amigos que nos dejan entrar hasta la comodidad de sus casas en este día miércoles de altar familiar. Es una bendición poder reunirnos una vez más como iglesia. Recuérdense que estos tiempos que estamos viviendo son tiempos, dice la Escritura, que son tiempos peligrosos, estos últimos tiempos, porque se levantarán hombres amadores de sí mismos, engañadores, deshonestos, vanidosos, aborrecedores de lo bueno. En fin, hermano, es lo que estamos nosotros observando alrededor del mundo, la legalización del pecado. No solo el pecado, la legalización del pecado atrae las tinieblas más a esta tierra, como que se estuviera preparando todo para el aparecimiento y el surgimiento del anticristo, ¿verdad? Sabemos que los anticristos hay por todas partes, pero y el espíritu del anticristo que ya está operando, ¿verdad? En los hijos de desobediencia y en aquellos que buscan lo oculto, las cosas que no le agradan a Dios. Pero el anticristo como personaje todavía está siendo retenido, ¿verdad? Usted sabe que realmente por la gracia y la misericordia de Dios es que está retenido hasta que la iglesia pues madure y que llegue al nivel que Dios quiere para que podamos irnos arrebatados en el turno de honor. Eso depende de ti y depende de mí, amado hermano, hermana, familia de familias. Tenemos que estar buscando constantemente la comunión con Dios y la llenura del Espíritu Santo. Siempre los días, esta predicación que hacíamos los días viernes, hoy la estamos haciendo los días miércoles, es porque me gusta dar un tema de enfoque familiar, con enfoque a la familia, ahora para poder tratar de cubrir todas las áreas, ¿verdad? De poder ministrar nuestros hogares, nuestras familias. Así es de que te invito para que vayas, tomes tu Biblia, tu cuaderno de notas, tus lápices o lapiceros de colores, tu tacita de café, té, agüita tibia, lo que tú desees tomar, para que juntos compartamos un momento de la palabra del Señor. También quiero invitarte, si tienes peticiones, al final vamos a estar orando por ellas, ¿verdad? Así es de que nos las puedes enviar por nuestro chat de la iglesia o por el Facebook, por nuestra página de Facebook. Ahí también puedes poner tu petición, ¿verdad? También te invito, hagamos evangelismo virtual. ¿Cómo así, pastor? Comparte en tus muros esta transmisión. Tú que tienes tus redes, que tienes Facebook, que tienes YouTube, que tienes Instagram, tienes pues las redes sociales, Twitter, ¿verdad? TikTok, no sé qué más cosas tendrás. Eh, Compártelo, comparte este link para que la palabra de Dios pueda llegar hasta lugares donde uno ni siquiera se imagina y ahí la semilla de la palabra pueda quedar sembrada. Que Dios nos ayude, Dios quiera. Si no se levanta alguien que pueda traducirlo al inglés simultáneamente, pues que el Señor nos ayude con la tecnología para que pueda traducirse simultáneamente al inglés, que yo creo que eso ya, y dentro de poco lo vamos a ver. Pero mientras eso, pues que el Señor nos ayude a que hasta donde llegue esta transmisión podamos nosotros ser de bendición y de edificación a aquellos y que el Espíritu de Dios tome la enseñanza, la semilla y la siembra en el corazón de aquel que lo necesita. Amén. Entonces, eh, quiero recordarte, el sábado tenemos 1:30 el programa de niños y el domingo 1:30 nuestro servicio dominical. Así es de que quiero dedicar este espacio de tiempo al Señor. Es una ventana, como siempre lo digo, una pequeña ventana de 1 hora, ¿verdad? Pero donde yo anhelo por el Espíritu Santo que seamos edificados. Padre, en el nombre de Jesús, te dedicamos este espacio, Señor, para que tu Santo Espíritu, Señor, lo tome y pueda llevar el consejo de la palabra, Señor, y que esta semilla se siembre en los corazones y que lleve fruto abundante a tiempo, Señor, sin que se desperdicie nada. Espíritu de Dios, por favor, toma nuestras palabras, derrama un espíritu de revelación, de entendimiento, Señor, para que podamos recibir tu palabra y que seamos nobles como los de Berea, que reciben la palabra, Señor, la escudriñan, Señor,
y la viven también, Señor, por favor. Desde ya yo te suplico, Señor, que nos uses conforme a tu gracia y a tu gran bondad, Señor. Te lo pedimos todo en ese nombre precioso y maravilloso y poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya, amén, amén y amén. Así es de que qué bueno estar una vez más reunidos en casa, en este altar familiar virtual, ¿verdad? Yo creo que de alguna manera Dios siempre tiene cuidado de sus hijos. Y hoy pues quiero hablarle un tema, eh, cómo atraer la bendición de Dios a mi casa. Empecé hablándole que este mundo está plagado ya del enemigo, de muchas cosas que ya se han manifestado y muchas que faltan por manifestarse, cosas malas. Entonces, aún en este tiempo tan difícil, hablando espiritualmente, y por qué no también así materialmente, tan difícil, ¿cómo poder atraer la bendición de Dios a nuestra casa? Porque nosotros vemos ejemplos en la Biblia de personas que en lugar de traer bendición a su casa, aunque pareciera que era bendición, en realidad lo que trajeron fue maldición y muerte. Le voy a poner un ejemplo. Puede ser que algunos estén pensando que tener una superabundante economía es una bendición en su casa, pero ¿de dónde proviene? Ese es el secreto. Acán, el pueblo de Israel, el ejército de Israel fue a conquistar, ¿verdad?, la tierra de Jericó, y se tomó algo que no debía de haber hecho. Tomó un lingote de oro, un manto babilónico y unas monedas de plata. Y eso era de mucho valor, muchísimo valor. Pero lo lleva y lo entierra en su casa, en su tienda. Y eso en lugar de traerle bendición, le trajo maldición y muerte. Usted sabe que lo apedrearon a él, a su familia, todas sus cosas. Y después de apedrearlos, todavía los quemaron. Está hablando de la muerte primera y muerte segunda, en ejemplo, ¿verdad? Entonces, debemos de tener cuidado las cosas que entramos a nuestra casa, las cosas que nosotros permitimos que entren a nuestra casa. Porque, como le digo, aunque parezca que es algo de bendición, pero el origen, ¿cómo lo obtuviste? ¿Qué ganancia? La Biblia dice que no debemos de tener ganancias deshonestas. Entonces, ¿cómo, verdad? Engañaste tal vez a alguien para obtener ese dinero extra, o no, ya no le pagaste a aquel, ¿verdad?, lo que le debías, y eso te sirvió, o piensas que lo vas. No se puede. Entonces, ¿cómo atraer la bendición de Dios a mi casa? Nosotros debemos de saber por principio, hermano, por principio, que Dios quiere derramar su bendición a su pueblo, quiere derramar eh, de su gracia. Y como estamos hablando específicamente de la bendición, Dios quiere derramar la bendición de Dios a tu familia, a tu persona, a ti mismo, en tu casa, en tu hogar. Ese es el plan de Dios. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué lo dice, pastor? Bueno, acompáñeme. Yo sé que este pasaje usted ya lo leyó. Jeremías capítulo 29 y verso número 11. Es un pasaje bien conocido. Dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Quiere decir que nuestro futuro no está cimentado en el buen plan de retiro que tú tienes, o en la empresa en que laboras, o quizás la empresa que formaste. No, tu futuro está en Cristo Jesús. Amén. Pero nosotros debemos de saber cómo atraer la bendición a nuestro hogar, a nuestra casa. Recordemos que no es por nuestras propias fuerzas, sino que es por medio del Espíritu de Dios. Entonces, lo que sí debemos nosotros saber es cómo nosotros entendemos la bendición, porque puede ser que alguien piense que está siendo bendecido y en realidad no es una bendición. Ya le puse el ejemplo de Acán. Entonces, ¿qué es una bendición? ¿Cómo podemos nosotros entenderlo? El día de ayer hablaba yo acerca de el engaño de las riquezas, ¿verdad? O las falsas riquezas del mundo, el engaño que traen. Pero la verdadera riqueza viene de parte de Jehová. Dice, Jehová es el que enriquece y no añade tristeza con esa riqueza que Él nos da.
Entonces, ¿cómo nosotros podemos ver una bendición de Dios? ¿Verdad? Jehová es el que te bendice, Jehová es el que te enriquece y no añade tristeza. Entonces, podemos tomar esto como un parámetro. Yo sé que vamos a ver muchos más, ¿verdad? En el tema que traemos, este tema familiar, ¿verdad? ¿Y por qué? Pero quiero que veamos el que le decía. Es el Señor el que quiere bendecirnos, pero no añade ninguna tristeza. Quiere decir que cuando alguien tiene al Espíritu Santo adentro, fíjese, y, y le redarguye, él sabe qué riqueza le produce paz y qué riqueza le produce tristeza. Eso sin que se lo diga a nadie, porque puede ser de que nadie sabe lo que tú estás haciendo o lo que tú estás dejando de hacer y que pienses que tal vez estás ahorrando un poco de dinero y en realidad lo que estás haciendo es provocando tristeza porque no estás haciendo o cumpliendo el principio bíblico o haciendo lo que Dios te dijo. Pero los planes del Señor siempre son para darnos un futuro y una esperanza. Por eso es que decía, el futuro está en Cristo Jesús. Y entonces lo que tenemos que hacer nosotros, y todo esto es a manera de introducción, ¿verdad? Tenemos que creer en las promesas de Dios. Cuando nosotros escuchamos una promesa, pueden ocurrir dos cosas. Uno, que la creamos y que la recibamos y la creamos. Y obviamente otro, que la rechacemos y que no la creamos. ¿De cuál de los dos eres tú? ¿Verdad? Entonces todo dependerá de tu fe, de cómo estás lleno tú del Señor. Porque recordemos que el Señor Jesús siempre exhortó a que lo siguiéramos. Pero fíjese que una de las exhortaciones era que cada quien tome su propia cruz y que me siga. Esa es la exhortación del Señor. Yo les preguntaría cuántos quieren seguir a Jesús, ¿verdad? Entonces ya tomaste la cruz, no la cruz de Cristo, tu propia cruz. Pero ¿y esto qué tiene que ver, pastor? ¿Cómo atraer la bendición de Dios? Es que entonces estamos dispuestos. Si tú tomas tu cruz y sigues a Jesús, es porque tú estás dispuesto. Y como he enseñado en muchas ocasiones, no basta solo con estar dispuesto, hay que estar disponible también. Dispuestos y disponibles. Claro, dentro de eso, de cuando el Señor dice que cada quien tome su cruz y me siga, ahí también está inmerso, ahí también está que el Señor nos va a cuidar en todo momento, que el Señor nos va a bendecir en todo momento. El Señor quiere bendecirnos conforme a la obediencia que nosotros demostremos, no que digamos, que demostremos al Señor. Y la obediencia es en el todo sentido, en el sentido personal, en el sentido de tu alma, en tu espíritu, aún en tu cuerpo, las cosas que el Señor te diga, esto no lo tienes que hacer. Es en el sentido familiar, es en el sentido económico, es en el sentido congregacional, en todo sentido la obediencia, porque no podemos ser obedientes de una forma y desobedientes de otra, porque entonces todos somos desobedientes. Pero le decía entonces que lo importante es creer en las promesas. Isaías capítulo 43 y verso 2 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. ¿Por qué le digo esto? Porque tal vez alguien pensará, es que si yo tomo mi propia cruz y sigo a Jesús, yo sé que es difícil. Claro, yo no estoy diciendo que sea fácil, pero aunque pases por el agua, no te vas a ahogar. Aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. Entonces lo que el Señor está haciendo es una preparación. Y en este sentido que estoy tratando de introducirme en este tema, es de un enfoque a la familia. Salmo 17, verso 8 dice, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas. Fíjese, ya vimos aquí que aunque se desborden los ríos, aunque venga el fuego, no nos va a pasar nada. Ahora, ¿cómo nos guarda el Señor? Como a la niña de sus ojos. Amén. Hermano, ¿quién le puya los ojos a Dios? Nadie. Y ahí estamos escondidos debajo, a la sombra de sus alas. Claro que eso nos habla de cobertura también, ¿verdad? Recuérdese que en las congregaciones hay ovejas, hay simpatizantes, hay congregantes,
¿verdad? Hay nada más que algunos que tienen afinidad, ¿verdad? Pero no todos tienen cobertura. Porque la cobertura se tiene que reconocer, respetar y obedecer. Y solamente en estas tres cosas que le dije, respetar, reconocer y obedecer, ya tú sabes si tienes cobertura. Porque, sí, yo lo respeto, pero no lo reconozco. Yo lo obedezco, pero no lo respeto. No se puede. Y formas de respetar, reconocer y obedecer no es solo con la obediencia, sino que es una demostración de tu amor. Lo demuestras con el amor que sientes por tus coberturas, ¿verdad? Cumpliendo con el principio bíblico, ¿verdad? Honras así a tus coberturas, orando por tus coberturas, etcétera. Entonces, guárdame como a la niña de tus ojos. Ahí entonces quiere decir que no te preocupes. Nosotros cumplamos el principio bíblico de tomar nuestra cruz y seguir a Jesús, porque Él nos va a guardar como a la niña de sus ojos. Génesis capítulo 15 y verso 1. Mire este verso. Este le va a gustar. Dios promete un hijo a Abraham. Bueno, ese es el título que tiene el capítulo 15, pero dice, después de estas cosas, la palabra del Señor vino a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Ay, hermano. Entonces ya vimos, aunque pasemos por el agua, por el fuego, no nos va a pasar nada. Dios nos cuida como a la niña de sus ojos. Pero ahora vemos aquí que Dios es un escudo a nuestro alrededor. Quiere decir que es una protección. Hermano, qué hermoso es sentirse protegido por Dios. Y claro, alguien preguntará, pero ¿dónde está el escudo de Dios? Y la Biblia dice en Efesios, ¿verdad? El escudo de la fe. Por la fe es que nosotros tenemos ese escudo. Y escudo es cobertura. Entonces, si tú nunca has visto tus coberturas como un escudo, probablemente nunca los has reconocido como tus propias coberturas. Entonces, cuando uno entiende eso, mire, yo me siento bendecido de tener, obviamente, la cobertura, Dios que nos guarda, pero también el apóstol Sergio Enríquez que nos cubre. Él es como un escudo también para nosotros. Dios es nuestro escudo, es nuestro amparo, la fortaleza en medio de las tribulaciones, dice. Pero también la cobertura, el apóstol que nos cubre. Oh, hermano. Yo lo he enseñado de que el enemigo, antes de atacar a sus ovejas, empieza a ver quiénes les cubren y empieza a atacar primero así, hasta que llega, ¿verdad? O sea que, hermano, tanto nosotros tenemos que estar orando por ustedes como ustedes orando por nosotros. Entonces, ¿por qué le puse todo esto en perspectiva? Porque yo quiero que usted sepa que si usted no toma la cruz de Cristo, no, así como Cristo tomó su cruz, si usted y yo no tomamos nuestra propia cruz, probablemente no vamos a experimentar la bendición de Dios. Porque, ¿por qué? ¿Por qué, pastor? Pues porque no estás dispuesto. Es que eso es todo. Tu disposición a Dios va a hacer que la bendición empiece a fluir. Ok, entonces aquí la pregunta sería, entonces, ¿qué desata la bendición de Dios sobre sus hijos? Ya le dije que el plan de Dios es bendecirnos. La bendición ahí está. Pero ¿qué desata? ¿Qué hace que esa bendición fluya sobre tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu hogar? Bueno, empecemos a leerlo aquí en la palabra, ¿verdad? Y una de las primeras cosas es estar dispuesto a abrir las puertas de tu casa al Señor. En Primera de Crónicas, capítulo 13 y verso 14 dice, así que el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Oiga, y bendijo el Señor a la familia de Obed-Edom y todo lo que tenía. Mire qué impresionante, porque estamos viendo que fue en su propia casa donde Obed-Edom recibe el arca del pacto. Claro, yo sé que usted dice, ¡ala, qué bonito! ¿Cómo haber sido de precioso tener el arca del pacto? Pero recuérdese que antes de que Obed-Edom la tuviera, venían trasladando
en una carreta con bueyes, ¿verdad? El arca del pacto del Señor, de la alianza de Dios con el pueblo de Israel. Y iban en una carretera y parecía que el arca, o perdón, la carreta se iba a caer y se metió en un hoyo y el arca se iba a caer. Entonces Usa puso su mano sobre el arca para que no se cayera y solo tocó el arca y murió instantáneamente. De Dios no necesita ayuda de nadie. Entonces fíjese que él muere y entonces David se da cuenta. Y entonces él ya no la quiere llevar. Entonces le dice a Obed-edom que se la lleve 3 meses. Quiere decir que David no se llevó el arca porque tenía temor. Y se la dio a Obed-edom. Dijo, bueno, a él se la vamos a dar a ver qué le pasa. Así pasa ahora, ¿verdad? Muchos dicen, a ver qué le pasa al hermano o a la hermana fulana con la inyección. Primero vamos a ver qué le pasa y después me la pongo. Bueno, así piensan algunos, ¿verdad? Fíjese bien, pero sucedió algo. Obed-edom abre las puertas de su casa, entra el arca, que es figura de la presencia de Dios, y estuvo 3 meses. A mí, por un lado, yo aquí lo quiero ver como algo, una cosa preciosa, que es que la presencia de Dios, hermano, entra en nuestra casa y nos bendice, qué hermoso. Pero no dejo también de pensar que solo 3 meses estuvo con Obed-edom. Con Obed-edom 3 meses. Creo que él cuando la recibe quizás tenía temor, pero cuando la entrega se ha haber quedado triste, aunque con toda la bendición que el Señor le dejó. Entonces, ¿qué le quiero dar a entender yo con esto? Si tú y yo abrimos las puertas de nuestra casa para el Señor, oh hermano, no te imaginas el caudal de bendición que va a empezar a fluir. Pastor, ¿y cómo pudiéramos abrir las puertas de nuestra casa para que la bendición de Dios entre? Bueno, le voy a dar algunas formas, porque yo sé que pueden haber muchas, pero le voy a dar algunas. Una es, de repente, queremos tener un discipulado. Y entonces usted abre la puerta de su casa y ahí vamos a compartir el mensaje y la palabra de Dios. Entonces usted abre, se dispone del espacio, del tiempo, ¿verdad? De su casa, de la intimidad de su casa, para que la palabra de Dios pueda ser predicada y enseñada. ¿De qué otra forma, pastor? De repente tú conoces de una persona que tiene necesidad y la llevas a tu casa, ¿verdad? Y la ayudas y lo sostienes. Bueno, el Señor Jesucristo dijo, cuando fuimos forasteros, dice, cuando estuvimos sin ropa, cuando estuvimos sin alimento, cuando a mí me lo hiciste, cuando uno de estos pequeños lo hiciste, me lo hiciste a mí. Entonces a veces dice la Escritura que uno sin saberlo puede hospedar ángeles, que obviamente van a dejar bendición. ¿Sabe de qué otra forma también, tal vez más moderna ahora, que usted disponga del tiempo ahora, así como estás tú en tu casa, sentado en la sala de tu casa, con la televisión puesta y viendo la predicación? O quizás estás en tu cuarto, en tu laptop, escuchando la prédica hoy. No sé dónde te encuentras. No sé si nos están viendo por la televisión, quizás nos están escuchando por la radio, pero en el momento en que tú sintonizas y abres ese espacio, ahí estás tú disponiéndote para que la bendición de Dios empiece a llegar a tu casa. Amén. Ahora, entonces, esto es un ejercicio voluntario, porque nadie te está viendo más que Dios, más que el Señor. Porque pero en el sentido de que si tú lo estás haciendo, hermano, pero con tu corazón, la bendición de Jehová empieza a llegar. Es increíble cómo la bendición se puede transmitir a través de una pantalla, a través de estos medios, hermano. Y no solamente hoy que estamos en vivo, sino que si alguien lo vuelve a ver ya grabado o lo escucha en la radio, dice, no, y se siente bendecido. A mí porque me ha pasado cuando de repente he escuchado prédicas, ¿verdad? Del apóstol y que tal vez no fueron, que no están en vivo, pero me bendicen. Así es la palabra de Dios. Así es el mensaje. Así es cuando tú y yo nos disponemos. ¿Sabe de qué otra forma? Aquí porque estamos viendo en la casa, pero cada vez que tú y yo
disponemos un tiempo en nuestra casa para leer la Biblia, para orar. Ese tiempo se está abriendo una atmósfera y se está creando un clima para que la presencia de Dios descienda. Y entonces empieza a bendecir tu casa. Empieza a bendecir tu casa, tu familia, tus hijos. Obed-Edom, Obed significa sirviente y Edom significa rojo. Bueno, entonces significa el siervo, el sirviente. En otros diccionarios diría el esclavo del rojo, ¿verdad? Claro que yo aquí quisiera pues tal vez poner como la figura, ¿verdad? Al decir rojo es la sangre de Cristo, ¿verdad? Somos esclavos, somos sirvientes del Señor Jesucristo. Cuando tú y yo decidimos, hermano, mira, no escatimes nunca. Nunca digas, ay, no, es que ¿por qué? No, mejor no. O cuánto gasté. No, no escatimes. No te preocupes. En primer lugar, porque si lo hacemos así, no vamos a recibir, aunque Dios no es deudor de nadie, Él te va a devolver lo que tú pusiste. Pero si lo hiciste de corazón, el Señor te va a dar y te va a bendecir. No me estoy refiriendo solo en economía, en dinero, en una recompensa económica, sino en su presencia. Y claro, donde está el Señor, donde está la presencia de Dios, hay libertad y también empiezan a fluir, hermano, la recompensa de parte de Dios. Mire, ¿por qué le digo esto? Cuando Jesús está en el pesebre, fíjese, en ningún lugar lo quisieron recibir a él para nacer. Mire, mi Señor fue a las posadas, a los lugares normales, y aunque estaba ya a punto de nacerla, quizás veían a María embarazada y no la recibieron. Y entonces fue a un establo, ¿verdad? A un pequeño portal ahí, con animalitos, y ahí en un pesebre donde se alimentaban, no sé, tal vez las vacas o los caballos, en ese lugar ponen envuelto en unos, en unos cobijas o lienzos. Ahí pusieron al Señor. Y donde Él estuvo, hermano, dice que empezaron a llegar pastores. Fíjese qué tremenda la figura que le estoy diciendo. Que fueron avisados por ángeles que había nacido el rey. Y entonces llegaron y fueron y lo adoraron. Fíjese que desde que él nace, ya más o menos un poco más grandecito, usted sabe, ¿verdad? Que ya cuando tenía más o menos 2 años de edad, se aparece una caravana de personas, ¿verdad? Que venían con distintas especias aromáticas, ¿verdad? Incienso, oro, mirra, ¿verdad? Y lo llevaron. Ahora, ¿por qué le digo con más o menos 2 años? Pues porque esa fue la edad de los niños que mató Herodes, cuando llegaron estos personajes a preguntarle dónde había nacido el rey. Él ya no estaba ahí en el pesebre, sino que eso ya dice que, y llegaron a su casa y lo vieron ahí al niño, dice, y entonces le dieron todas esas cosas. ¿Cómo Dios, cómo el Señor se ocupa y lleva una bendición? Claro, todo esto aunque era material, ¿verdad? También tiene una simbología espiritual. Porque imagínense, dice que era una caravana de personas, no solo eran 3, como enseña la tradición, ¿verdad? Y usted lo sabe, no solo 3, era una caravana de personas. Dice que todo Israel se estremeció cuando vieron aquel desfile de personas. Y llevando mirra por montones, oro por montones, incienso por montones, especias, que hermano, las especias eran de altísimo valor. Si un odre, hermano, un odre pequeño valía 300 denarios. ¿Se puede usted imaginar el sueldo de un año? Por eso es de que la Escritura dice, hermano, que Jesús se hizo pobre para enriquecernos. Pues porque el Padre no podía tener a su Hijo, hermano, sin que tuviera lo necesario, sin que tuviera el sustento. Él le envió. Pero él lo decidió, tal y como le ocurrió a Moisés, que él vivía en el palacio del faraón, ¿verdad? Y dice que él prefirió antes el oprobio que las riquezas de Egipto. Entonces el Señor hizo lo mismo. Aunque él era rico, se hizo pobre por ti y por mí.
en su propia casa. Entonces fíjese cómo entonces la bendición de Dios desciende sobre nosotros cuando estamos dispuestos a abrir las puertas de nuestra casa. O sea que si algún día a usted le preguntan y le dicen quisiéramos hacer una enseñanza bíblica, un discipulado en tu casa, usted siéntase bendecido y dichoso porque la bendición de Jehová va a llegar y le va a bendecir, hermano, grandemente. Aunque nadie me diga amén, o no sé si alguien está poniendo amén, ¿verdad? Vaya, acompáñeme, veamos una más. El tiempo, Dios santo, es tan... Mire, fíjese que cómo la bendición de Dios también puede llegar a nuestra casa al despedir un aroma agradable al Señor. Ya vamos a hablar acerca de lo que significa el aroma, ¿verdad? O la enseñanza, pero leamos este pasaje, Génesis 27, 27. Mire, dice, y él se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestidos, lo bendijo diciendo. Mire, antes de decir la bendición, me quiero detener aquí. Recuérdese de que aquí estaba Jacob, ¿verdad? Jacob tratando de desprender una bendición de su padre, Isaac. Y entonces, pero ¿qué fue lo que activó la bendición que desató Isaac sobre Jacob? Dice que cuando, al notar el olor de sus vestidos, lo olió, lo bendijo. Hermano, entonces, ¿qué tipo de aroma estamos nosotros desprendiendo al Señor? ¿Qué tipo de olor estamos nosotros dándole al Señor? ¿Será que es un olor agradable o un olor desagradable? Recuérdese que el pecado lo que hace, hermano, es vaya pues que olamos mal. ¿Qué tipo de pecado? Todo el pecado, entre comillas, por pequeño que sea o parezca. Pecado. El pecado lo que hace es manchar nuestras vestiduras, ¿verdad? Arrugarlas y como conclusión o como resultado sería, ¿verdad? Como resultado que huelan mal nuestras vestiduras. Y me estoy refiriendo espiritualmente. Porque puede ser que tú estés bien vestido, trajeado con el perfume más caro que haya en el momento, el mejor traje planchado, pero por dentro lleno de pecado. Así vive este mundo. Incluso hasta con temor y temblor lo digo, muchos hijos de Dios, ¿verdad? Que les importa más la apariencia externa que la limpieza interna. Les importa que los vean bien, que se vean bien planchados, íntegros, pero llenos de pecado por dentro. Por eso es que el Señor Jesús le dijo a los fariseos, a los saduceos, a los escribas y a todos esos religiosos de su tiempo, ustedes parecen sepulcros blanqueados, bien pintaditos por fuera, repelladitos y, ay, hermano, y hasta con figuras, hermano, bien pintaditos, pero por dentro lo que había era muerte, hediondez, podredumbre, hermano, hediondo a muerto, con gusanos, aquella cosa podrida. Aunque nadie me diga amén, aunque nadie ponga amén. Por eso es de que, mire, hermano, ¿cómo podemos comparar entonces el olor de los vestidos? Un buen testimonio. Un buen testimonio. Si tú y yo aprendemos a dar buen testimonio, eso levanta un aroma exquisito a Dios. Y entonces, como resultado, Dios derrama su bendición. Pero vea la bendición que le dio Jacob, diciendo, he aquí, el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Mire, hermano, ¿cómo será eso? Una vez a mí me tocó que cuando mi hija Débora estaba pequeña, la llevaron a un field trip, a un viaje, y la llevaron a un parque de flores. Pero uno está acostumbrado a las flores que se ven así en el jardín de uno, así multicolores, ¿verdad? Y no, nos llevaron esa vez a varios lugares, hermano, pero a mí no se me olvida cuando entramos a donde estaban sembradas las florecitas lavandas, moraditas, hermano, a la distancia el aire empezó a sentirse aquel aroma tan delicioso, hermano, y cuando entramos yo miraba las flores y sentía el olor.
Y dije, qué bonito, yo nunca lo había experimentado. A mí una vez con mi familia hicimos un viaje y nos subimos en un aparato, ¿verdad? Y nos pasaron por un sembrado o sembradío de naranjas. En las naranjas también se despide el aroma, se huele. Ahora imagínese, hermanos, y le estoy hablando de algo natural, pero ahora imagínese, Dios te dice, he aquí el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Con la bendición de Dios se despide un aroma, hermano. No solo porque tú estás desprendiendo un aroma agradable y Dios te bendice, sino que encima de esa bendición va a hacer que todavía aún más ese aroma crezca y se produzca. Ahora recuérdese que esto del aroma, aparte del buen testimonio, si tú y yo damos buen testimonio, somos candidatos para irnos en el turno de honor, en el arrebatamiento. En el Cantar de los Cantares dice, desprenda mi huerto sus aromas. Esa es figura del arrebatamiento, del ascenso de la novia. De cuando la novia va a ser levantada, tiene que desprender un aroma agradable para que sea levantada. Y la que no dice, antes de que venga el viento del norte y del sur, el huerto desprende ese aroma, el arrebatamiento, y después pasan los vientos destruyéndolo. Figura de la tribulación y la gran tribulación. Por eso es de que yo quiero hablarle a las familias, a los hogares, que Dios lo que quiere es bendecir tu casa, bendecir tu familia. Y vamos a ver si me da tiempo de verlas todas las que traigo acá, ¿verdad? Pero entonces dice el verso 28, Dios te dé pues del rocío del cielo y de la grosura de la tierra y abundancia de grano y de mosto. Vaya, y hermano, todo esto es una figura espiritual. El rocío es aquello que baña, ¿verdad? Usted sabe, en la madrugada a toda la vegetación. Eso es figura de la palabra, aquella, hermano, aquella palabra que te nutre, aquella palabra que te enseña, aquella palabra que te está preparando para algo más adelante. El rocío de su palabra. Cómo el Señor te está empapando, es decir, que nunca vas a ser escaso de palabras, siempre el Señor te va a dar revelación, te va a dar la interpretación de la palabra. Dios, hermano, te va a estar ministrando por medio de su palabra. También dice del rocío del cielo, ¿verdad? De la grosura de la tierra, lo grueso de la tierra, lo mejor de la tierra, es decir, lo que se sembró y creció y se desarrolló y fructificó. De eso es lo que Dios tiene para ti, para tu hogar, para tu familia, para la mía. Si es que nosotros desprendemos un aroma agradable. Abundancia de grano. Oye, hermano, la palabra hecha grano. Usted se puede imaginar, la palabra hecha grano es aquella que se sembró. Fíjese bien, es aquella que se sembró, creció el fruto y se empezó a desgranar. Esa es aquella palabra que te es explicada, como en un discipulado, en una escuela dominical, en un estudio, en una enseñanza. Entonces quiere decir, vaya, si usted lo quiere ver así, la palabra en grano es el rema que el Señor te da. Y tú puedes tomar ese rema y guardarlo y sembrarlo para bendecir a otros. Ay, hermano. Y de mosto. El mosto, usted sabe que el mosto es cuando se presiona la uva. Y esto es figura entonces del gozo, de la alegría, de la felicidad. Bueno, el verso 29. Sírvante pueblos y póstrense ante ti naciones. Sé señor de tus hermanos e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Dios santo, hermano. Fíjese que aquel a quien Dios ha bendecido, Dios lo guarda, Dios lo cuida, Dios lo protege. Sí, por eso es de que la escritura dice, el profeta Isaías, ¿verdad? Ningún arma, bueno, la versión Dios habla hoy me gusta a mí, no existe, no se ha inventado el arma
que pueda contraatacarte. La versión dice, ningún arma forjada prosperará contra los hijos de Dios. O sea que, mire hermano, si nosotros tomamos nuestra cruz, seguimos a Jesús, estamos dispuestos, el Señor nos va a bendecir. Pero aquí nos va a proteger. Porque, ¿qué es una maldición? ¿Verdad? No pensemos solo en las maldiciones que se ven en las películas, ¿verdad? Y hacen por arte de magia y con palabras todas raras, ¿verdad? Claro, ese es un tipo de maldición que se lanza, pero eso ya es a través de encantamientos, hechizos y brujerías. Ay, pastor, entonces todo eso existe. Sí, claro que sí existe. Pero la Biblia también dice, ningún encantamiento, ningún embrujo, ningún hechizo, ningún agüero afecta a los hijos de Dios. Eso sí, tenemos que andar bien, sin manchas, sin arruga, dispuestos, tomando la cruz y siguiendo a Jesús, tomando nuestra cruz y siguiendo a Jesús. Porque si no estás viviendo agradablemente al Señor, con un soplido te apagan la candela. Entonces, una maldición es, como la palabra lo dice, mal decir, mal hablar. Con solamente decir, es que esa persona me cae mal. Ese que está ahí, no lo puedo ver. Me molesta verlo. Incluso nosotros utilizamos palabras para afectarnos a nosotros mismos. Yo espero que ya no las esté diciendo. Yo lo he enseñado esto por años, no solo aquí, sino desde allá en mi Guatemala. Por ejemplo, decimos, es que me estoy muriendo de la risa. De repente le va a dar un infarto de tanto estarse riendo. ¿Por qué? Porque está queriendo morirse. Y fíjese de que cada vez que nosotros decimos palabras negativas o mal dichas, que suenan como maldiciones, hay tramitadores de la muerte, hay seres espirituales que están agarrando las palabras en el aire y anotándolas. Y después se las van a presentar al juez. El juez es el Padre, ¿verdad? El abogado es Jesucristo y el Espíritu Santo, y el fiscal es el diablo. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Entonces llegan los tramitadores, ¿verdad? Le dan la papelería al fiscal y el fiscal la presenta ante el juez. Mira, fulano de tal dijo que sentía que se le dolía la cabeza y se le iba a reventar. Hermano, hay personas que se mueren literalmente porque se le revienta una vena. Se llama aneurisma. Se le revienta la vena aquí en la cabeza y se mueren. Entonces llega el tramitador de la muerte diciendo, mira, dice que se estaba ahogando del calor. Y así utilizamos palabras como esas, ¿verdad? Me estoy muriendo del frío. Y llega y las presenta, quiero ver. Y entonces el juez es justo. Ay, lo que le voy a decir, el juez es justo. Y entonces toma la papelería y esto lo dijo. Sí, lo dijo. Y entonces, ¿cuándo lo dijo? Tal fecha, y lo ha repetido durante tantos años de su vida. Padre Santo, ¿y qué hacemos ahora si está la papelería por escrito? Es real. Entonces dice, bueno, entonces voy a emitir mi juicio. Y cuando él va a decir culpable, entra el abogado, aleluya, nuestro abogado precioso, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, Paracletos. Dice, sí es cierto, lo dijo, pero también se arrepintió y mi sangre lo perdonó y lo limpió. Así es de que entonces viene el Señor Jesús y toma esa acta de decretos y la clava en la cruz y con la sangre la limpia. Entonces ya no hay un acta de decretos en contra tuya o en contra mía. Lo que tenemos que estar haciendo es limpiándonos con la sangre de Cristo. Aleluya. Amén. Cada vez que nos acerquemos a la administración de la mesa del Señor, a comer el pan y a tomar el vino, que es el cuerpo y la sangre de Cristo, limpiémonos de todo pecado, preparémonos, presentémonos ante el Señor, porque es una bendición preciosa. Entonces, le decía yo que el despedir un aroma es figura del buen testimonio. Ya le dije varias cosas del buen testimonio. Entonces quiero que veamos aquí un par de versitos en referencia a esto que le estoy diciendo en la carta a los Corintios. Segunda de Corintios capítulo 2 y verso 14. Son dos versos ahí seguiditos. Pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo
y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Vaya, note entonces que aquí que la iglesia de Jesucristo presenta a Jesús como una fragancia, pero ¿quién puede presentar a Jesús? Aquí dice, darlo a conocer. Pues solo una persona que está dando un buen testimonio, que está viviendo bien. Pastor, pero ¿y qué pasa con aquellos que enseñan y predican y están viviendo mal? No están dando buen testimonio, porque sus hechos los delatan, sus frutos los dan a conocer. La inmutabilidad está en Cristo. Por eso que Dios nos ayude a poder dar un buen testimonio, a ser honestos, pues, ¿verdad? Ser sinceros delante de Dios. Yo siempre que me recuerdo le digo, Señor, gracias, porque pudiendo haber escogido a mejores, nos escogió a nosotros. ¿Por qué? Yo le digo, Señor, ¿por qué? Y cuando el Señor me empieza a decir, ya no me sigas diciendo, porque lo vil, lo necio, lo menospreciado, lo tonto del mundo fue lo que escogió Dios para avergonzar a los sabios. Sí, Señor, ya sé por qué me escogiste. Pero le doy gracias a Dios que nos haya hecho ese llamado y que como Él pone tanto el querer como el hacer, hayamos aceptado ese llamado. Aleluya. Entonces dice, fíjese, Cristo siempre nos lleva en triunfo. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Quiere decir que donde quiera que tú vayas, amado hermano, en Cristo, donde tú vayas, da un buen testimonio. Que tu vida refleje a Cristo. Que tu testimonio, hermano, que tu testimonio refleje a Cristo. Entonces eso se va a levantar como un aroma exquisito delante de Dios. El verso 15 dice, porque fragante aroma de Cristo somos para Dios. Ay, mire, aroma fragante aroma de Cristo somos para Dios, entre los que se salvan y entre los que se pierden. Padre Santo, ¿cómo así? Quiere decir de que tu testimonio es como ese, así como yo le decía que entramos a ese parque de lavandas o de la florecita llamada lavanda y se desprendía ese aroma. Tu testimonio va a ser así, pero puede ser que algunos lo reciban y acepten a Jesús y otros no. Eso ya no depende de ti. Pero tú fuiste un aroma exquisito delante de Dios. Ahora lo que nosotros sí tenemos que estar haciendo es, hermano, desprendiendo un buen aroma. Es decir, que nuestra vida, nuestro caminar, concuerde con nuestras palabras. Porque a veces hablamos de más y vivimos menos, ¿verdad? Es decir, no practicamos lo que decimos, mucho menos lo vivimos, ¿verdad? Entonces la cosa se pone seria porque aquí sí no se vale imitar esa fragancia, ¿verdad? Usted sabe que aquí en el mundo se pueden imitar las mejores fragancias, ¿verdad? Y hay imitaciones carísimas y baratísimas. Usted se echa el frasco completo y al salir el primer airazo y se llevó el aroma y ya no huele a nada. Por eso la originalidad, es muy importante ser originales delante del Señor. Y ser originales me habla a mí de un buen testimonio delante del Señor. Quiero darle una más, porque todavía me faltan 5 más, pero quiero darle una más para no terminar así apresuradamente. Mire, qué importante es esto. Recuérdese de que el aroma provocó la bendición. Porque estamos viendo cómo podemos atraer la bendición a nuestra casa, a nuestro hogar. Ahí ya vimos que cuando uno despide un aroma agradable, qué mejor, hermano, que servirle en familia al Señor. Que estén nuestros hijos sirviéndole a Dios. Si tal vez toda tu familia no le está sirviendo a Dios ahora, no te preocupes, el Señor va a tocar el corazón, quizás tal vez se han alejado, pero en la gracia y el favor de Dios los va a traer para que juntos en familia puedan servirle al Señor. Entonces, acompáñame, Génesis capítulo 39, verso 5. ¿De qué otra manera se derrama la bendición? Cuando hay una persona que agrada a Dios, cuando hay alguien que agrada a Dios. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, de su casa, de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio
a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Padre Santo, aquí tenemos que hablar. Porque vimos que el aroma es figura del buen testimonio. Pero aquí, hermano, José, usted ha oído hablar de José. Era, hermano, Dios mío. Ay, 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 el despreciado José. Sus hermanos no lo querían. Le tenían envidia. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios estaba sobre él. Ay, hermano, mire que acabo de decir. Hay muchos que tienen envidias de sus propios hermanos. En sangre, no digamos en Cristo, por cómo Dios los bendice, en lugar de alegrarse. Por eso es de que, hermano, yo le he enseñado que es más fácil alegrarse con los que se alegran o llorar con los que lloran. ¿Qué será más fácil? ¿Reír con los que ríen o llorar con los que lloran? Mire, ¿sabe qué es más fácil? Llorar. Llorar, ¿verdad? Con los que lloran. Están tristes, les pasó algo difícil, vino un problema y lloran juntos. Pero no voy a hacer que aquel esté riéndose porque le está yendo bien y está feliz y todo le abunda. Ay, ahí se le acabó la sonrisa al prójimo, al hermano, porque puede ser que le tenga envidia. ¿Qué fue lo que le pasó aquí a José? Sus hermanos le tuvieron envidia. Su papá le regaló su túnica de colores. Bueno, es que también, ¿verdad? Jacob, ¿verdad? Se mandó, pero bueno, él lo amaba. Le demostró su amor. Y José, hermano, aprovechó la bendición. La bendición de Dios estaba sobre él. Mire, de tal punto es de que cuando sus hermanos lo traicionaron, usted sabe que traicionaron, lo vendieron a una caravana de madianitas, ¿verdad? Y se lo llevaron, hermano. Y lo hicieron esclavo, lo vendieron a su propio hermano. Y entonces estos lo vendieron a Botifar, que era uno de los ministros del faraón, ¿verdad? Pero solo entra a la casa de Botifar y Dios empieza a derramar bendición sobre la casa de Botifar. No por Botifar, por José. Usted sabe el problema que hubo ahí. La esposa de Botifar lo quería seducir y como él no se dejó, lo acusó de que la quería seducir y lo meten preso injustamente. Y en la cárcel Dios también lo prosperó, porque se volvió amigo del carcelero, hermano, y después él era el que abría las cárceles y podía estar adentro y afuera. Bueno, ya le eché un poco de salsa a los tacos, pero Dios lo bendijo ahí hasta en la cárcel. Ahora fíjese, pero aquí notemos cuál era el comportamiento de José. José amaba a Dios. José no estaba hasta cierto punto amargado. Mire, hay muchos que por menos son más amargados que saber qué. José tenía, hermano, puesta su mirada en Dios. Claro, esto no quiere decir que no hubiera tristeza, porque cuando ya se presenta ante sus hermanos ni siquiera lo reconocieron, porque él estaba como un egipcio completamente. Ahora usted sabe que los hebreos, barba y con un traje, una vestimenta distinta, y los egipcios sin cabello y completamente diferentes, no lo reconocieron. Y cuando él los ve, él sí los reconoce, hermano. Y se quebró, empezó a llorar, ¿verdad? Usted sabe que se va hacia su salón y empieza a llorar, no soporta, porque se recuerda de lo que le hicieron hasta ese momento, años después. Pero aún así, él, mire qué impresionante, porque le dijo, mire, perdónanos ya, cuando se descubre quién se descubre ante ellos y le dice, yo soy el hermano que ustedes vendieron. Hermano, usted se recuerda que ellos se postraron y le pidieron perdón. Se cumplieron los sueños de José, exactamente. Pero lo impresionante es que José les dijo, no se preocupen, para esto fue que Dios me preparó y me separó de ustedes, para salvarlos a ustedes y a mi familia. Porque después, usted sabe que había hambre en toda la región, entonces ya vienen, ¿verdad? Jacob, y dice que eran 70 personas las que llegaron y lo salvó. Entonces no te preocupes por las cosas
quizás negativas que te pasan. En todo tiene Dios un plan y su plan es derramar su bendición. Lo único que tú y yo tenemos que hacer es que cuando venga esa bendición, saber administrarla. Cuando venga esa bendición de Dios sobre nuestra vida o sobre tu vida, y no me estoy refiriendo a la economía, aunque parte de esa bendición sí es una bendición económica, ¿verdad? Que tú sepas, ¿verdad? Porque hay muchos que se adueñan de los dones y ya dicen que son ellos. No, es Dios. Dios siempre usándote a ti, usándome a mí, usándonos a nosotros. Entonces, hermano, aquí dice que dice, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, dice, así en casa como en el campo, es decir, adentro y afuera. Oh, hermano, esto es precioso, porque Dios te va a bendecir adentro de tu casa y fuera de tu casa también. Dios te va a cuidar, te va a bendecir. Siempre va a enviar ángeles alrededor de ti que te guarden en tu caminar. Hermano, el bien y la misericordia te van a perseguir y te van a alcanzar. La bendición de Jehová va a ser tan grande sobre ti, hermano, que tú vas a tener para bendecir a los demás, adentro y fuera de tu casa. Pero ¿cómo? Aquí se desató la bendición. Una persona que agradaba a Dios. La pregunta es, ¿agradas tú a Dios o agradas más a los hombres? Que te vean lo que estás haciendo y que digan, oh, que cristiano más bueno, pero por dentro no estás agradando a Dios. Oh, yo prefiero mejor que me vea Dios, aunque todos los demás ni siquiera se den cuenta. Bien. Entonces esta noche preciosa, acá en la ciudad de Evanston, ¿verdad? Ya ahí, usted ya pudo ver ahí en mi ventana, ¿verdad? Aquí atrás, el tráfico, cómo está a esta hora, ¿verdad? En Evanston. Amén. Vimos, fíjese, estar dispuestos a abrir las puertas de nuestra casa. ¿De qué otra forma viene la bendición? Al despedir un aroma agradable, y también cuando hay una persona que agrada a Dios. Le di 3 ejemplos, me quedan 3 más. Los vamos a ver el próximo altar familiar, pero si tú tal vez tienes estas 3 que hablamos hoy, síguelo haciendo. Guárdate para el Señor. Si no, empecemos a hacerlo. Busquemos el agradar al Señor en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento. Recuérdate, al final esto es una decisión. Es decir, el rendir nuestra voluntad a Dios. Cuando rendimos nuestra voluntad a Dios, muchas cosas de bendición pueden suceder. Te exhorto, amado hermano, amada familia de familias, que lo hagamos para que la bendición entonces empiece a descender en nuestra casa. Al final, porque eso es lo que estamos viendo, cómo atraer la bendición de Dios a nuestra casa. Hermano, agrademos al Señor, desprendamos un aroma y estemos dispuestos a abrir las puertas de nuestra casa para que el Señor venga y con su presencia, hermano, nos bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos esta hora por tus bondades, por que eres bueno. Te suplico que bendigas a tu pueblo y en sus propias casas, que una bendición preciosa, poderosa, Señor, descienda sobre ellos, y que en sus propias casas ellos puedan experimentar la bendición tuya, tu presencia, tu amor, tu gracia, tu provisión, Señor, la apertura de cielos, Señor, que la bendición fluya como torrentes de agua, ríos de agua viva. Señor, por favor, bendícelos cuando se levantan, cuando salen, cuando entran, cuando se acuestan, Señor, y que una bendición abundante sea sobre ellos, sean padres, hijos, en las familias, Señor, en sus hogares. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Como pastores, Señor, invocamos una bendición sobre las casas, sobre las familias. Oh, Pracana, Maya, Soja. Señor, llama una bendición preciosa sobre los hogares, sobre las familias, en papá, mamá, los hijos. Señor, bendice sus trabajos, Señor, guárdalos. Y Caprama, Sore, Banda, Señor, dale fuerza en sus caminar, en su andar, en sus manos, Señor. Que venga del cielo la retribución para cada uno, Señor, conforme a tu gracia. Así lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y te damos gracias. Aleluya, Señor. Amén y amén. Queremos orar por las peticiones
Vamos a orar por sanidad, por Glendina Martínez, por Luis Chacón, por Yolanda Pérez. Mañana la van a operar de cálculos para que el Señor tenga misericordia. Y por Brenda Mejía, que va a dar a luz para que sea normal, dice. Bueno, en el nombre de Jesús, mire, estas peticiones, siempre, qué bueno que tenemos a quien acudir y su nombre es Jesucristo. Ayúdenos ahí usted en su casita, nosotros acá y ustedes allá, a orar. Padre, ponemos nuestras manos sobre estas peticiones y te suplicamos que venga de parte tuya sanidad sobre Glendina Martínez, sobre Luis Chacón, Señor, sobre Yolanda Pérez, para que cuando la operen, Señor, tu mano poderosa sea, Señor, que su recuperación sea pronta. Aquellos que están enfermos de COVID, Señor, sean sanados en el nombre de Jesús. Que tu nombre sea glorificado, Señor. Te pedimos por Yamilet Espinales y su esposo, Señor. Guárdalos, por favor, en el nombre de Jesús. Sánalos para la gloria de tu nombre, Señor. Por Andrés allá en Guatemala, Señor, ten misericordia. Señor, sorpréndelos, Señor, sorpréndelos con un milagro, Señor, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y por Brenda Mejía, Señor, que su parto, Señor, seas tú ahí con ella, Padre, y los ponemos en el nombre de Jesús en tus manos, Señor. Aleluya. Amén y amén. Tal vez tú, amigo, que nos ves y que pues no sabías que la bendición de Dios se puede atraer a tu casa, a tu familia, a tu hogar, y tú lo deseas para tu propia familia, para tu hogar. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos. Te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Aleluya. Mira, si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, yo estoy seguro, porque yo lo he experimentado, estoy seguro que a partir de hoy vas a experimentar esa bendición y esa presencia de Dios tan preciosa en tu familia, en tu hogar. Queremos saber de ti, llámanos, escríbenos y búscanos www.ebeneceraposentoalto.org. Y si no tienes dónde congregarte, pues te invitamos para que seas parte de esta familia de familias. ¿Dónde? 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Aunque nuestros cultos por el momento son virtuales, ya vamos a empezar a tener nuestros cultos virtuales, por lo menos el domingo, y los demás cultos van a ser virtuales, ¿verdad? Un presencial el domingo y lunes, martes y miércoles virtuales. Así es de que preparémonos para la segunda semana de mayo, que va a ser el domingo. En la segunda semana, creo que es mayo 9, vamos a tener nuestro primer servicio virtual. Así es de que les invitamos para que se preparen, ¿verdad? Y que dispongamos nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, preparémonos ahí. Se los digo para que se preparen de antemano, apúntenlo en su agenda. Mayo 9, domingo, vamos a tener nuestro primer culto presencial. Estamos ultimando algunos detalles en los horarios, ¿verdad? Para que sea de la mejor manera. Así es de que, pero desde ya prepárese para ese día, domingo 9 de mayo, vamos a tener nuestro culto presencial. No me resta más que bendecir tu casa, tu familia, tus hijos, tu trabajo, todo lo que es tuyo. Recuérdate que Jehová es el que te bendice y no añade tristeza con esa bendición. Que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Bendiciones.